Hola programadores, en este capítulo de Unreal desde cero vamos a ver cómo se hace el ciclo noche y día en tiempo real, o sea que estemos jugando y se haga de día, de noche, etcétera. Y además vamos a intentar solucionar uno de los principales problemas que aparecen cuando hacemos este tipo de tratamiento y tenemos en el mapa un landscape. Ya lo veremos. Lo primero que necesitamos para hacer un ciclo noche y día es un componente de luz llamado Directional Light, que ya explicamos en su día, que es una luz donde solo importa la dirección. Y moviendo este componente y rotándolo respecto a cualquiera de sus ejes, lo que hacemos es rotar las sombras, o sea, la dirección desde la cual la luz incide en el mapa. Además, también necesitamos un componente que nos muestre el aspecto del cielo cuando es de noche, cuando es de día, cuando es el atardecer, etc. Y ese componente también viene en Unreal, que es el BP Sky Sphere. Lo arrastramos al escenario también, yo ya lo tengo aquí arrastrado y es este de aquí. ¿Cómo funcionan los dos en conjunto? Lo primero que hay que hacer es coger el Directional Light, seleccionarlo y decir que es movable, o sea que es una luz dinámica que vamos a variar su orientación y también su intensidad, ya veremos por qué. Luego hay que coger el BP Sky Sphere y enlazarlo con este Directional Light. Dentro de su propiedad Directional Light hay que seleccionar la luz direccional del mapa que necesitamos. En este caso solo tenemos una, pues la enlazamos. A partir de aquí, si nosotros vamos al Directional Light, lo seleccionamos y lo rotamos, vemos que las sombras cambian. Si además queremos que cambie el aspecto del mapa, no tenemos que ir más que al BP Sky Sphere y darle Refresh Material después de haber rotado la luz direccional. Y el sol se nos actualiza. Por ejemplo, voy a hacer que sea un atardecer. Para hacer un atardecer, yo voy a rotar la luz de modo que nos incida casi horizontalmente. A partir de ese momento me voy al BP Sky Sphere y le digo Refresh Material, con lo cual el sol se nos pone pues en aspecto atardecer con el cielo anaranjado. Si quiero que sea de noche, pues lo que tengo que hacer es que el Directional Light haga que la luz nos venga desde abajo, desde la otra parte del mundo. Hago que apunte hacia arriba, me voy al BP Sky Sphere y le digo Refresh Material y ya se nos ven las estrellas. Si no se os ven bien las estrellas, lo que tenéis que hacer es actualizar el brillo o aumentar el brillo, el Star Brightness, dentro del elemento BP Sky Sphere. Normalmente viene a 0,1, yo lo he puesto a 1. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos esto de forma automática? Pues lo primero que voy a hacer es posicionar bien mi Directional Light. Voy a seleccionarlo y voy a actualizar su rotación. La voy a poner a 0. 0, 0 y 0. Yo lo que hago es irme al mapa, la vista topográfica, y ver cómo tienen que ser los ejes, respecto a qué eje tengo que rotar la luz. ¿Por qué? Porque yo quiero que el sol se ponga y salga de este a oeste, o sea, a lo largo de la dirección X. Quiero que esto sea el norte, el sur, el este y el oeste, por ejemplo. Así que, respecto a qué eje del mundo tiene que rotar la luz, pues respecto al eje Y, ¿vale? Si lo hacemos rotar respecto al eje Y, a este de aquí, la luz irá de aquí a aquí o de aquí a aquí, depende si incrementamos o aumentamos el ángulo. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que rotar la luz respecto al eje Y, tal como está puesta ahora. Yo me voy a rotar. Si lo que hago es rotar respecto al eje Y, que es el verde, efectivamente el sol sale y se pone por un lado, que es lo que necesitamos exactamente. Voy a actualizar el BP Sky Sphere para que se me vayan las estrellas. Por lo tanto, tengo que rotar dinámicamente la luz respecto al eje Y. ¿Y dónde lo hago? ¿Dónde pongo el código necesario para rotar esta luz y actualizar el material del BP Sky Sphere? Bueno, el sitio más adecuado para hacerlo no es dentro de un blueprint. Los blueprints son elementos reutilizables que podemos utilizar pues en cualquier tipo de mapa o nivel una vez que los tengamos hecho. Yo lo que me voy a hacer es referir a objetos dentro del mapa, por lo cual lo ideal es utilizar la programación o hacer la programación dentro de una cosa que se llama Libel Blueprint. El Libel Blueprint es la zona de código asociada únicamente a este mapa. Cada mapa tiene asociado un Libel Blueprint particular en el que se puede poner código que modifique el estado de los objetos solo de este mapa. En este caso es ideal utilizar el Libel Blueprint, ya que el ciclo noche y día se está referido solamente a este nivel. ¿Y dónde está ese Libel Blueprint? No se hace desde aquí creando un nuevo blueprint ni nada de eso. Se hace desde Blueprints, Open Libel Blueprint. Aquí accedemos a un grafo de eventos que es todo lo que pongamos aquí se ejecutará únicamente en este mapa. Y cuando hagamos otro mapa tendrá un Libel Blueprint diferente. ¿Cómo accedemos a los objetos de este mapa desde este Libel Blueprint? Muy sencillo. Podemos venir aquí al Directional Light y arrastrarlo al Libel Blueprint.
Y ya lo tenemos aquí y ya lo podemos modificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en Libre Blueprint tenemos acceso a todos los eventos básicos que ya conocemos, como por ejemplo el Begin Play, que se ejecuta cuando se inicia el nivel, y el más importante que necesitamos ahora, el evento Tick, que se ejecuta en cada frame del juego. Es como el evento Update en Unity. ¿Qué tengo que hacer en cada frame del juego? Pues rotar el Directional Light. ¿Y cuánto lo voy a rotar? Depende de la velocidad angular que quiera darle, depende de lo que quiera que dure la noche y el día. Yo, por ejemplo, voy a hacer que dure 1 minuto. Por lo tanto, tengo que rotar 360 grados la luz en 1 minuto. Esto equivale a 6 grados por segundo. Si no os lo creéis, coger la calculadora. Por lo tanto, voy a crear una variable que la voy a llamar velocidad de rotación. La velocidad de rotación será una variable de tipo flotante. Voy a poner una variable de tipo flotante. Compilo y ya le puedo dar el valor por defecto, que será 6 grados por segundo. Muy bien, a partir de aquí el Directional Light hemos dicho que deberíamos rotarlo respecto a su eje Y en el mundo. Pues voy a rostrar el Directional Light y voy a hacer un Add Word Rotation. Add Word Rotation y lo conecto el hilo de ejecución al Event Tick. Lo puedo rotar respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. Solo quiero rotarlo respecto al eje Y. Voy a hacer un Split Stroke para acceder solo al eje Y, que es el eje de rotación Pitch, que también se llama. Muy bien, ¿cuánto lo voy a rotar en cada tick? Pues la velocidad de rotación, voy a hacer un Get velocidad de rotación, multiplicado por los segundos que han pasado en este tick, en este frame del juego. Multiplico float por float, velocidad de rotación, y lo llevo al eje Y. Y con esto ya está. Ya estamos rotando la luz a 6 grados por segundo y el día-noche nos durará 1 minuto en completo, en total. Estamos sobre todo en el Level Blueprint, esto es importante. Si yo ahora hago, en vez de hacer un play, voy a hacer un simulate para no tener que asociarme a ningún player pawn. Hago un simulate y vemos cómo las luces van variando dinámicamente. Y en total el día me durará pues 1 minuto. Sin embargo, el sol no cambia de posición. Vemos que las sombras ya han desaparecido, por lo tanto es de noche. Sin embargo, el sol sigue estando ahí arriba, lo cual es un poco raro y antinatural. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado hacer un refresh del material del BP Sky Sphere. Recordamos que el BP Sky Sphere había que apretar en Refresh Material cada vez que variamos la orientación del Directional Light que tiene asociado. Por lo tanto, vamos al Level Blueprint y vamos a añadir el refresh del Directional Light, del BP Sky Sphere. Arrastro el BP Sky Sphere al Level Blueprint y a partir de aquí voy a buscar una función que se llama Update Sun Direction. No se llama Refresh Material, pero es lo mismo. Update Sun Direction. En cada event tick roto un poco el Directional Light respecto a su eje Y según la velocidad que le he dado, uno el hilo de ejecución, y actualizo el material del cielo. Ahora sí que ya está. Si le damos a Simulate, vamos a buscar el sol, a ver si lo encontramos. Vemos cómo baja el sol, vemos cómo llega el atardecer, cómo se está actualizando el material del cielo, y ahora tendrán que salir las estrellas. Efectivamente, aquí están las estrellas. Estamos haciendo un ciclo noche y día completo. Aparentemente esto ya está acabado. Vamos a hacer que se haga de día otra vez, vamos a esperar un poquito, y el sol debería salir por este lado de aquí, por el este. Esto es el norte y esto es el este. Pasa es que va a durar 30 segundos. Sin embargo, lo que vemos es que aquí tenemos luz del sol. Aunque sea de noche, el sol nos está iluminando por debajo del mundo, lo cual es un poco raro. ¿Dónde está el sol? Es un poco difícil orientarse. Parece que ya está saliendo el sol. Vamos a ver, parece que va a salir por ahí. Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Un poco difícil orientar. Ahí está. Ya tenemos otra vez el sol en el amanecer. Por lo tanto, nos está durando 1 minuto completo el ciclo y día. Sin embargo, hemos visto que de noche vamos a hacerlo más rápido. Vamos a aumentar la velocidad para ver lo que os quiero comentar. La velocidad de rotación, en vez de ser 6 grados por segundo, vamos a hacerlo 18 grados por segundo. 3 veces más rápido. Hacemos el play, donde tenemos el sol. El sol se pone, en teoría es de noche, pero vemos que el sol está iluminando como por debajo de la Tierra. ¿Cómo es posible que atraviese el landscape el sol y nos ilumine por debajo de la Tierra? Aquí tenemos luz del sol. Vemos que ahora ha salido el sol, pero la luz del sol estaba iluminando también por la noche. Y esto es un problema, porque no queremos que el sol nos ilumine desde el otro lado del mundo. Vemos que se pone el sol otra vez y nos sigue iluminando desde el otro lado del mundo.
Es como si las luces del sol atravesasen el landscape. Y efectivamente, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el sol cuando está debajo del mundo atraviesa el landscape y nos ilumina los objetos cuando no debería ser así, debería ser completamente de noche. Pues muy sencillo, si nos ponemos debajo del landscape, vamos a ponernos por debajo del landscape a ver qué pasa, nos ponemos y ¡op! Desaparece el landscape. ¿Cómo es que desaparece desde aquí? Claro, si desaparece desde aquí y el sol está debajo, es lógico que nos ilumine los objetos estos, porque el sol está debajo y no hay landscape, pero sí que hay landscape. ¿Cómo nos puede desaparecer? Pues muy sencillo. El landscape es un tipo de actor optimizado para poderse representar de manera rápida y que pueda tener cientos de metros cuadrados, incluso kilómetros cuadrados, de modo que sus polígonos solo tienen evidentemente una cara. ¿Eso qué significa? Que la normal al polígono está apuntando siempre hacia arriba. Y si para los polígonos que solo tienen una cara, todos los algoritmos de renderizado en todas las CPUs y todas las GPUs lo que hacen es comprobar si lo estamos mirando de cara o los estamos mirando desde atrás. Porque si los miramos desde atrás, no los dibuja. Con esto optimiza el tiempo de renderizado. ¿Vale? Esto es lo que le está pasando al landscape, que solo tiene una cara. Al solo tener una cara, y está bien que solo tenga una cara, porque de este modo no tiene que preocuparse de, por ejemplo, estas caras de aquí, que requieren tiempo de CPU, cuando se ven desde aquí, ni siquiera las considerará para calcularla, porque las estamos viendo desde atrás. Si nos ponemos aquí, no vemos nada, no tenemos que atravesar dos veces la pared, aunque tengamos dos paredes. Aquí ya no las vemos, porque no las está dibujando. Por lo tanto, cuando el sol está aquí, como está viendo el landscape desde la cara que no existe, que no se tiene que dibujar, la luz del sol no encuentra ningún obstáculo, con lo cual llega y se proyecta directamente contra los objetos. Por eso vemos el sol que se ilumina desde abajo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos hacer que el sol, vamos a verlo otra vez, cuando se ponga, no nos ilumine el terreno y los objetos que hay en el terreno desde abajo, como está pasando con este objeto de aquí? ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, hay varias soluciones. Yo voy a hablar de la más inmediata y luego la voy a refinar un poquito más para darle un efecto interesante. La más inmediata es detectar cuando el sol se ha puesto por debajo del horizonte y coger la intensidad del directional light y ponerla a cero. Es así de sencillo, incluso desactivar el directional light. ¿Cómo sabemos que el sol se ha puesto por debajo del horizonte? Pues controlando su rotación respecto al eje Y. Vamos a ir al Open Level Blueprint y vamos a imprimir en todo momento cuál es el ángulo que tiene el directional light respecto al eje Y, para detectar qué valores son los que tiene cuando se pone por debajo de la Tierra. Vamos a coger el directional light de nuevo, voy a hacer una copia, directional light, y voy a hacer un get actor rotation, y necesito saber en todo momento cuál es la rotación respecto al eje Y. Por lo tanto voy a hacer un brick rotator, y ya tengo aquí la rotación respecto al eje Y. Y la voy a imprimir. Voy a hacer un print string en pantalla. Print string. El hilo de ejecución. Estoy en el nivel blueprint, Voy a desactivar que no me lo imprima ningún fichero de log, solo por pantalla. Y voy a ejecutarlo. A ver cuáles son los ángulos que representan el sol por debajo de la Tierra. Hago un play. Hello. Claro, no he conectado el ángulo. Voy al Open Level Blueprint, me he olvidado poner, lo he puesto en duración, me he equivocado, el ángulo. Tengo que poner el ángulo en el string que quiero imprimir, obviamente. Vale, salvo y le doy a Simulate. Menos 30, menos 40. ¡Oh! El ángulo es positivo debajo de la Tierra. Vamos a ver qué pasa cuando sale. Va siendo positivo, cada vez menos positivo y negativo cuando está por encima. Por lo tanto, cuando el ángulo respecto al eje Y es positivo, es que el Sol está debajo de la Tierra. Y cuando es negativo, es que está por encima. También lo podríamos haber averiguado yendo a Directional Light. Vamos a subirnos un poco. Y rotando respecto al eje Y, vemos que el ángulo aquí es positivo y el ángulo aquí es negativo. También lo podríamos haber averiguado así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar en todo momento si el ángulo respecto al eje Y es negativo. Y en ese caso, podemos apagar el Sol, que sería una de las soluciones. Lo que voy a hacer es coger esto de aquí, en el Event Tick, después de rotar el Directional Light y de actualizar el BP Sky Sphere, lo que voy a comprobar es que este Y sea menor que 0. Menor que 0. Entonces voy a poner aquí un nodo de tipo if 1,
el hilo de ejecución. ¿Y qué hago? Si el ángulo es menor que 0, es que tenemos el Sol por encima de la Tierra, por lo tanto tiene que iluminar. Pero si no es menor que 0, que es mayor que 0, salida falso, es que tenemos que apagar el Sol. Por tanto, voy a coger el Directional Light, copiar, pegar aquí, y voy a apagar el Sol. ¿Cómo apago el Sol? ¿Cómo apago el Sol? Pues hago un set intensity, me pone el light component automáticamente, no tenemos que preocuparnos de esto. Lo añado y pongo un intensity a 0. ¿Y cómo lo enciendo? Cuando el ángulo I sea negativo, pues lo mismo. Con un set intensity puedo reutilizar este objeto, esta referencia, intensity, poniéndolo al valor que quiero por defecto, que creo que es 10 en el mapa. Y la salida true lo pongo aquí. Por tanto, compilo, salvo y lo pruebo. Vamos de nuevo a hacer un simulate. La luz es positiva, se hace de noche, ¡pum! Y ahora mismo ya no nos ilumina el objeto. Por lo tanto, es completamente de noche porque hemos apagado el Sol. Vemos que se hace muy, muy, muy de noche realmente. ¿Vale? Se hace de noche y se volverá a hacer de día, o sea, los objetos se volverán a iluminar cuando el Sol salga. Vamos a esperar y ahora ya los objetos se vuelven a iluminar. Por lo tanto, simplemente la primera solución era apagar el Sol cuando el ángulo es positivo, que significa que el Sol está debajo de la Tierra. Pero lo estamos apagando de golpe. Esto tampoco es muy interesante. Quizás deberíamos un poco imitar la naturaleza y que cuando el Sol empezase a ponerse por el horizonte se fuese apagando de forma gradual, no de golpe. El efecto sería muchísimo más realista. Lo que podemos hacer es controlar la intensidad con que se ilumina el Sol mediante una curva en Unreal. De este modo, esta curva podríamos utilizarla para otros efectos especiales que vamos a ver, como el efecto blur, que es el efecto de la dispersión atmosférica en el amanecer y en el atardecer. Vamos a verlo. Vamos a utilizar lo que se llama una curva, con la cual controlaremos en función del ángulo del Sol la intensidad que queramos y otro tipo de parámetros. Aquí os he creado una curva, la voy a borrar y la voy a crear de nuevo. ¿Cómo se crean las curvas? Yo me voy a botón derecho, aquí a misceláneos, y voy a crear una curva. Le digo que es una curva de tipo flotante, porque los valores que voy a controlar son flotantes. Lo selecciono y la voy a llamar curva noche-día. ¿Qué es esto? Pues no es más que una gráfica. Yo la voy a abrir y es una gráfica en la que yo le puedo indicar valores en función de este eje, de este eje. Este eje por defecto lo llama tiempo, pero en realidad puede ser lo que nosotros queramos. Yo lo que quiero es que la intensidad del Sol, cuando el ángulo es positivo, sea 0, y cuando el ángulo es negativo, pues llegue a 1 a mediodía. ¿Vale? Pues entonces voy a crear una aquí. Esta curva se editan como se pueden editar las curvas de animación o las curvas de los timelines. Voy a crear una aquí, de modo que cuando el ángulo sea 0, justo en el amanecer o el atardecer, el valor de la intensidad sea 0. Aquí tengo mi key. Voy a crear otra key, add key, de modo que aquí me la ha creado por defecto, voy a modificar el valor. Cuando el ángulo sea positivo, en concreto 90 grados, que es el ángulo máximo, la intensidad sea 0. Ahora lo que tengo que hacer es el valor de la intensidad para los ángulos negativos, que es esta zona de aquí. Voy a crear una key, add key, para el ángulo mínimo, que es menos 90 grados, que es cuando el Sol está a mediodía. La intensidad de la luz será 1, será máxima. Creamos la curva, voy a ajustar horizontalmente y vemos que ya tenemos nuestra curva creada, con 3 keys. A 90 grados intensidad 0, aquí a 0 grados intensidad 0, y entonces aumenta hasta el valor de mediodía de menos 90 grados, que es la intensidad 1. Lo que pasa es que cuando amanece la intensidad aumenta rápidamente, por lo tanto voy a crear una key aquí, de modo que voy a hacer que la intensidad llegue hasta aquí. Puedo crear tantas keys como quiera en la curva, de forma que le pueda dar una curva pues más o menos redondeada. Puedo hacer zoom y voy a hacer que la intensidad crezca rápidamente cuando amanece. Del mismo modo, cuando atardece, la luz irá así, el recorrido irá así y la luz decrecerá. Puedo hacer más o menos según aquí la mano que tenga, pues puedo hacer la curva más o menos bien.
Voy a hacerla así. Con esta curva yo la iré consultando en cada tick y en este eje, que aunque le llame tiempo, en realidad puede ser lo que queramos, le iré pasando el valor del ángulo y me irá dando la intensidad que tengo que darle a la luz. Voy a salvar la curva noche y día y me voy a mi Level Blueprint. Blueprints, Level Blueprints. ¿Cómo recupero el valor de la luz? Primero voy a borrar la comprobación de si el ángulo es positivo o negativo para poner la intensidad a 0 o al máximo. He dicho que esto no me vale porque lo voy a hacer más suave, la transición. Así que voy a coger y voy a borrar esto. ¿Cómo accedo después de actualizar el material de la BP Sky Sphere a los valores de la curva? Voy a crear una variable que le voy a llamar curva intensidad. A ver si me deja cambiarle el nombre. Curva intensidad. Ah, no, tengo aquí una creada. La voy a borrar y la voy a crear de nuevo. Curva intensidad. Vale. ¿Y de qué tipo tiene que ser la curva de intensidad? Pues tiene que ser del tipo curve. Curve, aquí lo tengo, curva flotante, object reference. La creo y compilo. ¿Y cómo lo indico cuál es la curva mía? Porque podría tener un montón de curvas creadas. Pues tengo que ir aquí, al valor por defecto, y seleccionar la curva que he creado noche-día. A partir de este momento, yo ya puedo arrastrar la curva intensidad al event graph del Level Blueprint, hago un get curva intensidad, ¿y cómo me da los valores en función del ángulo? Pues arrastro de aquí y hago un get float value. Vemos que aquí le tenemos que pasar la coordenada tiempo, que ya hemos dicho que sería el ángulo en nuestro caso. Pues le paso el ángulo y esto me dará el valor de la intensidad. Con lo cual puedo hacer aquí en Directional Light, voy a copiar el Directional Light, lo voy a poner aquí arriba, por ejemplo, y voy a arrastrar y voy a poner un Set Intensity. Set Intensity, Set Intensity. Me pone ya el componente Light Component automáticamente. El hilo de ejecución, después de actualizar el material de la BP Sky Sphere. Y el valor de la intensidad que me da, recordemos que he puesto en la gráfica, en la curva, un valor entre 0 y 1. Tengo que multiplicarlo por la intensidad máxima. De este modo hago independiente la curva del valor de la intensidad, que en mi caso es 10. Y llevo esto a la nueva intensidad. Por lo tanto, ahora mismo en cada tick me estará actualizando también el valor de la intensidad, que dependerá del ángulo según la curva que yo he creado y que luego yo puedo modificar. Esto me da una flexibilidad enorme. Voy a salir y voy a hacer una simulación. Ahora mismo está anocheciendo y a medida que anochece la intensidad baja a 0, pero ahora baja lentamente. Y cuando amanezca y empieza a salir el sol, la intensidad subirá también lentamente, según esta curva. Sube la intensidad y ya es de día. Perfecto, con esto ya hemos controlado el valor de la intensidad del sol en el ciclo noche y día y hemos eliminado también el problema de que se nos iluminen los objetos desde abajo. Pero esto nos da mayor potencia de la que esperábamos, porque podemos controlar con esta curva otros parámetros para hacer otro tipo de efectos. Y uno de los efectos más interesantes que hay en la luz direccional, bueno, en cualquier tipo de luz, lo que pasa es que nos consume muchos recursos de CPU, hay que usarla con mesura, en este caso no nos consumiría mucho porque solo lo estamos utilizando en una luz, es el efecto Bloom, el efecto de la dispersión atmosférica, lo que llaman en inglés el scattering. Si yo selecciono el Directional Light y me voy aquí, el Live Shaft, y activo el Live Shaft Bloom, lo activo y vemos el efecto que nos ha producido del rayo. Tengo por defecto una escala en el efecto Bloom de 0,2. Si le pongo 1, vamos a intensificar esa escala. Si le pongo 2, lo intensificamos más. ¿Qué pasa si yo controlo el efecto Bloom con la curva que yo he hecho? De forma que al amanecer y al atardecer el efecto Bloom sea mayor y a mediodía o por la noche el efecto Bloom sea menor. Bueno, por la noche dará igual porque la intensidad de la luz será 0. Lo que voy a coger es activar el Live Shaft Bloom y voy a intentar actualizar el Bloom Scale con un valor máximo de 2, por ejemplo, a partir de mi curva. Voy al Blueprint, hago Open Libre Blueprint y lo que voy a hacer es, además de actualizar la intensidad en el Directional Light, actualizar el Bloom Scale. Voy a ver si puedo acceder a esta propiedad desde aquí. Hago Bloom, Set Bloom Scale, aquí lo tengo, Set Bloom Scale. Voy a unir el hilo de ejecución con la intensidad. ¿Y cómo tengo que actualizar el Bloom Scale? Quiero que sea 2 como máximo en el atardecer y en el amanecer. Y quiero que sea 0 durante el día. Por lo tanto, únicamente tengo que coger el valor float value, porque este valor float value directamente ya me vale 0 durante el día y el valor 1 durante la noche. Perdón, al revés, me vale
me vale 1 durante el día porque me da la intensidad máxima y me da 0 durante la noche. Por lo tanto, tengo que hacer 1 menos este valor, o sea, invertir el valor. Voy a coger el valor flotante que me da y voy a hacer 1 menos esto. Pongo, por lo tanto, una resta. Vamos a poner una resta, float menos float. Y en vez de esto menos 1, lo arrastro aquí. Aquí, con Alt y apretando el ratón, quito la unión y pongo un 1 directamente. Con lo cual, el valor que me dé la curva flotante será 1 menos este valor. Como la curva flotante me da, que sería la intensidad en un primer momento, me da el máximo durante el día y el mínimo durante la noche, si hago 1 menos esto, me dará el mínimo durante el día y el máximo durante la noche. A mí lo que me interesa son el amanecer y el atardecer. Durante la noche me da igual porque la intensidad lo pongo a 0. Con lo cual, este valor ya me interesa y lo voy a multiplicar por el valor máximo del Bloom. Hago un float por float y si quiero un valor máximo del Bloom de 1.5, por ejemplo, esto lo llevo al Bloom Scale. Yo sé que durante el día la curva que yo he hecho me dará 1 y 1 menos 1 es 0, por lo tanto el efecto Bloom será 0. Y al amanecer y al atardecer, la curva me llegará a 0, con lo cual 1 menos 0 será 1 y será 1,5, el valor máximo del Bloom Scale. Con esto ya tengo, utilizando la misma curva que utilizo para la intensidad, el efecto de Bloom. Voy a cerrar y voy a hacer una simulación. Cuando el sol se pone, el efecto de Bloom se incrementa, dando pues esa mayor dispersión o scattering atmosférico, igual que cuando amanece. Vamos a esperar a que amanezca, en el que tenemos el Bloom al máximo y ya vemos el efecto bonito este que produce, que durante el día pues no se produce porque el Bloom lo tenemos a 0. Se produce al atardecer y se produce al amanecer. Vamos a poner F1 para hacer máxima pantalla. Perfecto. Con la misma curva y con el mismo algoritmo dentro del Level Blueprint estamos controlando tanto la posición de la noche y el día como los efectos de Bloom. Hay más efectos que podríamos utilizar. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y ya sabéis, si os ha gustado, pues recomendadlo, comentarlo, suscribiros y todo lo necesario para animarme a seguir con estos tutoriales. Muchísimas gracias.